Los sábados a las 2 de la tarde llegan Todos los Fuegos con la conducción de Daniel De Santis y Leonardo Saluzzo. En el aire de las 7:40 escuchá Todos los Fuegos. Todos los fuegos queman distinto, una lluvia de rosas también te incendia. Buenas tardes a toda la audiencia. Acá estamos con Dayana en los controles, en la musicalización. Hoy le hemos dado un montón de trabajo porque tenemos un programa con mucha producción. Y Mauro está aprovechando el fin de semana largo, así que no sé dónde anda, pero no muy lejos. Desde acá le mandamos saludos. Bueno, hoy tenemos un programa, fundamentalmente tenemos 4 temas. El homenaje, el recuerdo y la concepción política de Ernesto Che Guevara, un homenaje a una entrañable compañera paraguaya que militamos juntos en La Plata, Marlene Kegler, que le llamábamos Cuñata, la columna de Movimiento Obrero de Raúl Nudel y una vibrante entrevista sobre el precio de los alimentos con Horacio Robelli. Bueno, dicho esto, vamos al editorial, ¿no es cierto? Bien. Obviamente el editorial es sobre el Che Guevara. El Che Guevara y su victoria estratégica. Sus primeras actividades militantes se remontan a la Guatemala de Arbenz en 1954. Su perspicacia lo llevó a no confiar en supuestos militares progresistas, por lo que intentó organizar grupos de combatientes para resistir la invasión financiada por la CIA. En México, durante los preparativos del grupo expedicionario liderado por Fidel Castro, se destacó como un organizador e instructor político. En los más de 2 años que duró la lucha en Cuba, comenzó como médico y combatiente llegó a destacar, comenzando como médico y combatiente, llegó a destacar entre los comandantes rebeldes. En el balance de esa lucha escribió que fueron proletarizando su pensamiento en contacto con los campesinos pobres de la Sierra Maestra, lo que muestra un Guevara que aprendía de la experiencia. Finalizada la guerra, asumió las complejas tareas económicas sin ser economista. En su escrito El socialismo y el hombre en Cuba, nos advierte que no se puede construir el socialismo atendiendo solo a la edificación de la masa material, es decir, la socialización de los medios de producción y de cambio. Por el contrario, revolucionando la construcción del socialismo, escribió que se debía dar indefectiblemente preeminencia a los 2 pilares de la construcción, la formación del hombre nuevo y el desarrollo de la técnica. De no tomar activamente la transformación de la conciencia individualista en la que se asienta el capitalismo y luchar por el desarrollo de una nueva conciencia solidaria y socialista, decía el Che, se corre el peligro de realizar el socialismo con la ayuda de las armas melladas que nos legara el capitalismo. Se puede llegar
a un callejón sin salida. Eso era lo que estaba pasando en la Unión Soviética y demás países del socialismo real, porque habían abandonado esa tarea, y explicó por qué y cómo estaban perdiendo la carrera del desarrollo con los Estados Unidos. Por ello, llegó a la conclusión que se estaba regresando al capitalismo, cosa que se confirmó 26 años después. Ante la claridad con que vio el futuro y consciente del papel del militante, hizo un vehemente llamado a la acción revolucionaria en escala internacional. El revolucionario, motor ideológico de la revolución dentro de su partido, se consume en esa actividad ininterrumpida que no tiene más fin que la muerte, a menos que la construcción se logre en escala mundial. Su afán de revolucionario se embota cuando las tareas más apremiantes se ven realizadas a escala local y se olvida el internacionalismo proletario. La revolución que dirige deja de ser una fuerza impulsora y se sume en una cómoda modorra, aprovechada por nuestros enemigos irreconciliables, el imperialismo, que gana terreno. El internacionalismo proletario es un deber, pero también una necesidad revolucionaria. Como para el Che las cosas no terminan en las palabras, le puso el cuerpo a las ideas. Primero luchó en el Congo, mientras tanto una avanzada de su proyecto estratégico se instalaba a fines de 1963 en el norte argentino, cerca de la frontera con Bolivia. Una de las tres aportaciones de la Revolución cubana, según sus escritos militares, era que no había que esperar que estuvieran dadas todas las condiciones para el inicio de la lucha revolucionaria, ya que el foco guerrillero podía crearlas. El Che postuló que la acción decidida de una vanguardia podía unificar las fuerzas dispersas en una organización superior y alentar la lucha del pueblo. Pero él no dijo que no hacía falta ninguna condición, como dicen sus críticos. El Che no cayó en Bolivia como rayo en un día sereno. Allí había un programa revolucionario aprobado por los obreros mineros en 1946. En 1952 había triunfado una revolución nacionalista que, presa de sus limitaciones, había sido derrocada por un golpe militar en 1964. Además, el proletariado minero estaba organizado en una federación. Existía la Central Obrera Boliviana COB, ambas con posiciones revolucionarias, y los obreros habían quedado parcialmente armados después de la revolución. Dos partidos leninista y uno trotskista completaban la situación. Nos podemos preguntar, ¿qué condiciones faltaban en Bolivia para iniciar la lucha revolucionaria? Solo dos, no solo para iniciar, para consolidar y concluir la lucha revolucionaria. Solo dos, la unidad obrero-campesina y el ejército revolucionario, tareas que se proponía desarrollar instalando el foco en la zona rural. El lugar elegido respondía a la doctrina militar. Montó su cuartel general en el punto más alejado del centro del poder del capitalismo, Bolivia, y dentro de ella, en la región en la que más difícil era la presencia del Estado capitalista, en Ñancahuazú. Lo mismo que hizo San Martín. San Martín estableció su Estado Mayor en el Plumerillo, en la región de Cuyo, en Mendoza, porque también era el lugar más alejado del poder español. Se ha dicho que el Che estaba aislado, lo cual es
parcialmente cierto. Estuvo aislado de los partidos marxistas, tanto de filiación maoísta como estalinista. Pero no estaba aislado socialmente, porque el proletariado minero estaba a la espera de su comandante y lo recibió como tal. En todas las asambleas de base, en todas, preparatorias del Congreso de la Federación Minera, que debía reunirse el 24 de junio, los mineros aprobaron el apoyo moral y material a la guerrilla del Che. Ese día se sumarían los obreros fabriles de la COB y la Federación Universitaria. En la víspera, la noche de San Juan, las tropas del ejército entraron a sangre y fuego al campamento de la mina Siglo XX, provocando decenas de muertos y heridos. En su diario, el 14 de julio, ante la crisis en el gobierno causada por los éxitos de la guerrilla, de esto nunca se habla, la guerrilla generaba crisis política en el gobierno y movilización en las masas populares y en particular las masas obreras, escribió: el gobierno se desintegra rápidamente, y se lamentaba: lástima no tener 100 hombres más. Esos combatientes existían entre los mineros y los militantes de los dos partidos comunistas, pero no se concretó porque esas direcciones no cumplieron los acuerdos realizados. Es justo señalar que la mayoría de los combatientes que lucharon junto al Che provenían de esos partidos. De no mediar la traición, la historia de la lucha de clases en el cono sur de América Latina hubiese sacudido con mucha más fuerza el sistema capitalista. Si hubiese triunfado o no, no lo sabemos, pero seguramente, de eso estamos convencidos, que hubiese sido mucho más fuerte la pelea. Su limpia trayectoria como combatiente revolucionario, como constructor del socialismo, como teórico de la revolución y como comandante de América, nos dejó la mejor versión de lo que del socialismo pueden esperar los pueblos del mundo. Su profundidad de pensamiento y su compromiso sin límites con los desposeídos de esta tierra le permitió prever la caída del socialismo real, dejar su puesto de ministro y realizar una hazaña sin par. Al frente de un puñado de valientes, en los días finales, pudiendo evadir el cerco estratégico y el mismo 8 de octubre eludir el cerco táctico, las dos veces optó por la defensa de sus compañeros enfermos, cayendo herido y luego asesinado. Todos estos hechos resultaron una victoria estratégica para que el nombre del Che Guevara y la palabra socialismo sean bandera de lucha contra la injusticia y en la rebelión de los pueblos. Y uno de los discursos memorables que el comandante en jefe Fidel Castro pronunciara en la Plaza de la Revolución fue la despedida simbólica que le hizo al comandante Ernesto Che Guevara cuando se enteraba de su muerte. Recordamos un fragmento. Si queremos expresar cómo aspiramos que sean nuestros combatientes revolucionarios, nuestros militantes, nuestros hombres, debemos decir sin vacilación de ninguna índole que sean como el Che. Si queremos expresar cómo queremos que sean los hombres de las futuras generaciones, debemos decir que sean como el Che. Si queremos decir cómo deseamos que se eduquen nuestros niños, debemos decir sin vacilación: queremos que se eduquen en el espíritu del Che.
actitud, sin una sola mente en su actuación. Ese modelo es el Che. Si queremos saber cómo deseamos que sean nuestros hijos, debemos decir con todo el corazón de vehementes revolucionarios: queremos que sean como el Che. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño, de sí. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Nació de una tormenta, en el sol de una noche el penúltimo mes. Fue de planeta en planeta, buscando agua potable. Quizás buscando la vida, buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo. Bueno, escuchábamos un fragmento de la canción del elegido de Silvio Rodríguez, que durante mucho tiempo pensamos, no solo yo, muchos pensamos que fue escrita inspirada por el Che Guevara, y no. Esta canción fue escrita y se inspiró su autor en Abel Santamaría. Abel Santamaría, que era un joven cubano que fue junto con Fidel Castro, el otro fundador del movimiento 26 de julio y que cayó en 1953, el 26 de julio, en el asalto al cuartel Moncada. Bueno, y dicho esto, volvemos a hablar hablar sobre el Che, porque a nosotros nos interesa dejar claro algunas cosas, porque nosotros nos incorporamos a la militancia revolucionaria con el Che. Digamos, esa frase que leímos recién, el militante, que no se consume más, que si, bueno, todo eso que leímos, eso en el año 67, 68 lo teníamos en el cuadrito con la foto famoso del Che, lo teníamos colgado en la pared, y después, bueno, cuando lo mataron al Che, ahí decidimos dar el paso y que era buscar un lugar de militancia. Entonces, y nosotros adherimos a esta línea, no solo a la lucha del socialismo, sino adherimos a la línea revolucionaria del Che. Entonces, no nos es indiferente, porque muchos dicen, el Che fue heroico, tenía nobles sentimientos, fue altruista, sí, pero el Che además era un hombre muy capaz, con gran capacidad revolucionaria, un gran pensador, y eligió venir a pelear, primero porque se dio cuenta que el socialismo se caía, que tuvo razón, y después tenía que pelear. Primero fue al Congo, después vino a América Latina. Él quería venir a Argentina, y en realidad fue a Bolivia, que, bueno, la historia de Bolivia y de Argentina están íntimamente entrelazadas, así que ya cuando llegó a Bolivia podemos decir que estaba en nuestro territorio. El primer presidente que tuvo lo que hoy es la Argentina, Cornelio Saavedra, había nacido en Otuyo, corregimiento de Potosí, Bolivia, el que firmó el acta de la independencia. Se me escapó el apellido, pero también era boliviano. Bueno, por ahí debo tener el nombre. Digamos, tenemos una misma historia. Bueno, ¿por qué vino a Bolivia? Pensaba ir primero a Perú, pero en Perú surgieron problemas y el otro país que estaba en la mira era Bolivia, por todas las cosas que leímos en el editorial. Pero podemos agregar que, por ejemplo, el imperialismo norteamericano, que había preparado ejércitos contrainsurgentes en toda América Latina, no lo había hecho en Bolivia, porque
ahí fueron esquemáticos los norteamericanos. Dijeron, si ya hubo una revolución en Bolivia, en el año 52 no va a haber otra revolución. Así que nos prepararon el ejército boliviano y el Che tuvo en cuenta esa condición. Era un lugar donde el imperialismo no estaba preparado. Después todas las condiciones que hemos leído, porque cuando se lo critica al Che parecería que el Che dice no hay ninguna condición y metemos el foco guerrillero y triunfa la revolución. No. El Che dice no es necesario que estén dadas todas las condiciones. Y tiene razón en eso, porque si esperamos, porque algunos dicen no, pero el problema es que los campesinos... Sí, y es verdad, y el Che lo sabía mejor que nosotros, pero el Che se proponía modificar esa situación de la realidad, porque si no se hacen los esfuerzos necesarios para modificar la situación de la realidad, no se es revolucionario, y el Che era revolucionario. Todas las críticas que se le hacen al Che no son desde un pensamiento, en este sentido estratégico, no son desde un pensamiento revolucionario, lo cual no quiere decir que no se pueda debatir y sacar conclusiones y hacer balance, pero los argumentos gruesos que llevaron al Che a Bolivia, nosotros los defendemos porque hemos militado con esa línea y porque estamos de acuerdo. Bien, vamos a cerrar esta recordación, este homenaje y esta reivindicación de la línea estratégica del Che con el himno guevarista, Carlos Puebla. Vamos a realizar un homenaje, vamos a hacer un homenaje a una entrañable compañera de militancia en La Plata, la compañera Cuñata, que era el nombre que le habíamos puesto a nosotros. ¿Por qué? Porque Cuñata era paraguaya, había nacido en Paraguay en el año 1953, vino a la Argentina, a la ciudad de La Plata, a estudiar medicina, más o menos por el año 1972, y siempre fue una persona interesada por las cuestiones sociales. Fue catequista de la Iglesia Evangélica Alemana del Río de la Plata. Nosotros conocimos esa iglesia. En esa iglesia realizamos, los compañeros en el año 72 y las compañeras, una huelga de hambre en solidaridad con los presos políticos. Y Cuñata se llamaba Marlene Kegler Krug. Su apellido inocultablemente es de origen alemán. Pero no era rubia, no era la típica alemanita, y además era una familia trabajadora. Ella, para poder mantenerse y costearse los estudios, trabajaba de limpieza en casa de familia, así que fue una compañera muy esforzada, y por lo tanto, por relaciones familiares como por estudiar medicina, donde había una agrupación, el Partido Revolucionario de los Trabajadores tenía su agrupación más numerosa, la Juan José Cabral, la JJ Cabral, legendaria agrupación estudiantil de la cual salieron más de 2 decenas de militantes revolucionarios, muchos de ellos desaparecidos por la dictadura. Marlene era una compañera obviamente joven,
muy activa, muy buena militante, de buen carácter, simpática, agradable, y dentro de las tareas, además de la tarea del trabajo político de masas que desarrollaba en la Facultad de Medicina a través de la JJ Cabral, Osvaldo Buceto, un compañero nuestro también del Ejército Revolucionario del Pueblo, que había sido bombero de la policía, tenía relaciones dentro de la policía de la provincia de Buenos Aires, había realizado un trabajo, organizó una red de colaboradores del Ejército Revolucionario del Pueblo dentro de la policía de la provincia de Buenos Aires, y Marlene colaboraba con él en esta tarea. Antes de terminar con lo más importante que quiero decir, vamos a escuchar dos audios muy breves de su mejor amiga argentina, que es una persona que habla mucho, pero la emoción no le permitió más que decir esta breve semblanza de Cuñata. Mi mejor amiga y compañera, Cuñata, era una persona sencilla, humilde, muy espontánea y también muy alegre. Estábamos muy entusiasmadas por luchar por un mundo mejor. Cuando la torturaban, ella les decía: con el enemigo no hablo. Ella conocía nuestra casa. Bueno, ahí la compañera recordaba, me mandó como 5 audios que los borró porque se ve que le costaba tremendamente, y me dijo, bueno, ahí está. Muchas gracias, Marta, por el audio. Claro, ¿cuándo cae Marlene? Marlene, estamos en el año 76, agosto del 76, producto de que había una situación de extremo peligro para la red que había dentro de la policía de la provincia de Buenos Aires. Ella tenía la idea de que podía encontrarme donde yo estaba, la casa donde recién se hizo referencia en el audio. Entonces lo acompañó, vino con Osvaldo Buceto, el compañero que había organizado la red, a traerme una información muy importante, en un caramelo, decíamos nosotros, que había que llevarlo en la boca y tragarlo en caso de peligro, por eso le decíamos caramelo, y me dijeron con mucho énfasis que solamente esa información se la tenía que pasar en mano a Enrique Gorriarán, que era, podemos decir, para sintetizar, el segundo jefe de la organización. Y y ellos se fueron, no compartíamos tareas, no compartíamos zona de militancia, no nos vimos más ni supimos unos de los otros. Y el 7 o 9 de septiembre es detenido en la Plaza San Martín Osvaldo Buceto, estiroteado, herido. Ahí aparece en la película La Noche de los Lápices, curando las heridas de Pablo Díaz. Y el 24 de septiembre, en la puerta de la facultad, es detenida Marlene. Y Marlene, como decía la compañera Marta, fue torturada bárbaramente durante varios días, y con el enemigo no habló nada, preservando la vida de sus compañeros, en este caso mi vida. O sea, le debo la vida a Osvaldo, a Marlene, y a otros compañeros en otras oportunidades también. Entonces, por lo que vale el silencio de Marlene en la preservación de la organización, y por por el hecho de que uno puede seguir hablando y luchando por el socialismo, yo tengo un entrañable recuerdo de Marlene, de Osvaldo, de otros compañeros. Valga este homenaje para Cuñata Marlene Kegler Krug. Ay, amigo
tiró la corneta, a Carlata, bayoneta, se acopé a Sororó, a mi tanta mayor, Marinotti, Tecatoro, a mi Yayuro, Roja Silva, Corozón. Radio Rebelde. El futuro es nuestro, el futuro es nuestro, el futuro es nuestro, el futuro es nuestro. La radio de todos. El Ángel de River. Hay un ángel que vuela Todos los jueves a las 3 de la tarde. gambeteando las nubes. Roberto Alonso y Daniel Galazo te harán revivir en la voz de los protagonistas los momentos imborrables que hicieron la historia del más grande, River Plate. El Ángel de River. Ahí vamos. Bueno, no perdamos las ilusiones, cantemos una canción rock and roll. Taxi Hoy, todos los viernes por las 7:40 Radio Rebelde. Nada mejor que estar acompañadas y acompañados todos los viernes con Taxi Hoy. Escuchanos desde las 15 horas por las 7:40 Radio Rebelde. Primero, lo primero. El café te lo tomas después. Los martes a las 9 de la noche te ofrecemos un PBI, un programa bastante interesante, con la conducción de Facu Cataldi, Achu Concilio y Caco. Un magazine periodístico que te contará los temas de la agenda política mediática de un modo descontracturado, fresco y divertido. Un PBI para que todos podamos entender qué está pasando en este mundo tan loco. Un programa bastante interesante. Martes de 21 a 23. El sindicalismo también tiene su genética. Huerta Grande, La Falda, la CGT y los 26 puntos de Ubaldini. Genética Sindical. Todos los jueves de 13 a 15 con la conducción de Adolfo Barja, Débora Espínola y Fernando Vaca Narvaja. Un programa hecho por dirigentes sindicales. Escuchá Genética Sindical. Escuchá la voz de los trabajadores por AM740. Radio Rebelde. La radio de todos. Bueno, estamos en el segundo y último bloque de Todos los Fuegos por Radio Rebelde, como me gusta decir, Radio Rebelde. Vamos ahora a la columna de nuestro compañero, la columna sobre el movimiento obrero, en la palabra de nuestro compañero Raúl Nudel. Buenas tardes, compañeros de Todos los Fuegos. Buenas tardes, Daniel. Bien, atento al panorama obrero, del movimiento obrero y sindical. Nos encontramos con un periodo de transición donde el gobierno nacional, luego de haber perdido en las PASO, va definiendo algunos rumbos, con poca claridad algunos, pero esbozando líneas de trabajo, líneas de acción que llevan el proceso hacia una derechización, más allá del significado que tuvo la incorporación al gabinete de Aníbal Fernández, de Mansur y de Valenzuela, en los que esboza una política en distintos terrenos. De la famosa platita en el bolsillo se trata de medidas puntuales, de las asignaciones familiares, de ciertos beneficios sumamente segmentados, pero que no significan
de ninguna manera en alza generalizada del salario y platita real en el bolsillo de las masas trabajadoras y en situación de trabajo precario, con dificultades en el frente externo y decidido a controlar el alza del dólar, que puede implicar una nueva crisis a la brevedad, lo cual lo enfrenta el poder económico, y por otro lado las concesiones a la mesa de enlace en el tema de las carnes, y fundamentalmente la perspectiva que plantea el presidente en el acto de Nueva Chicago, donde el presidente reiteró que necesita empresarios que no especulen, inviertan, que convoquen al trabajo, produzcan y hagan enriquecer a la patria, y donde propone cambiar planes por trabajo, sino por empleo registrado, para que todos tengan los mismos derechos que un trabajador formal. En tanto, la burocracia sigue ocupando lugares. La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte eligió al dúo Smith de dragado y balizamiento y SACIA de Unión Ferroviaria. Una patota, por otra parte, sacó a los compañeros que estaban volanteando en la puerta del Hospital Güemes, una patota de Daer, y los trabajadores de Mondeles resisten 300 despidos cortando la Panamericana. Los compañeros del espacio de trabajadores de Zona Norte escracharon en el frigorífico Amancay de Pilar, escracharon al jefe de personal Sebastián Páez, quien ha sido denunciado por la compañera Karen Jiménez por abuso y acosos, y fue despedida la compañera, es decir, por no acceder a su pedido, es decir, a su manipulación discrecional que responde a relaciones desiguales de poder. En tanto que los compañeros de Asindar denuncian de Asindar y de varias agrupaciones opositoras y denuncian la manipulación del próximo proceso electoral en la Unión Obrera Metalúrgica, y 2.500 operarios siderúrgicos paralizaron 3 sectores de Asindar Villa Constitución. Le reclamaron a la empresa y a la OBOM que inicie la anunciada reapertura paritaria. Hasta ahora solo cobraron un 25% de incremento. Los trabajadores metalúrgicos de la gigante Asindar de Villa Constitución hicieron ayer punta de lanza e iniciaron una escalada de protestas con 2 destinatarios, la empresa y la UOM. Reclaman que se inicie la reapertura de las paritarias en la actividad. El abajo se mueve. Un abrazo para todos y hasta la próxima. A Raúl Nudel y la columna sobre el movimiento obrero. Estamos en línea con nuestro compañero y amigo y columnista económico de Todos los Fuegos, Horacio Robelli. Buenas tardes, Horacio. Querido Daniel, muchas gracias por la comunicación. Buenas tardes a vos y a todos los amigos de la radio. Bueno, muchas gracias. Bueno, siguen pasando cosas en la Argentina, pero una de las que más preocupa a las familias trabajadoras es la suba de los precios de los alimentos. Pero hay explicaciones de por qué siguen subiendo los precios de los alimentos. Entonces te queríamos consultar, Horacio, ¿qué es lo que está pasando? Querido Daniel, mira, el gobierno ha pactado con el sector más concentrado de los formadores de precios de los alimentos, que se nuclean un consejo, es el Consejo Agroindustrial Argentino, pero ese consejo está compuesto por más de 60 cámaras, entre ellos CIARA, que es la Cámara de Industria Aceitera de la República Argentina, y SEC, que es el Centro Exportador de Cereales. Estos lo único que propician y buscan es que se devalúe nuestra moneda. O sea, ellos son grandes exportadores, venden al mercado interno, pero su negocio más fuerte y rentable es
obtener dólares por las ventas externas. De hecho, reflejan hasta ahora, hasta agosto, que son los últimos datos que tenemos, más del 65% de las exportaciones argentinas. Ellos lo que quieren y le han prometido al gobierno es llegar a los 100.000 millones de dólares, a los 100.000 millones de dólares de exportaciones en un mediano plazo. Y lo van a conseguir, pero eso lo van a hacer haciendo extensión de la frontera agropecuaria, violentando nuestra naturaleza y sobre todo teniendo precios residuales para poder exportar. Ellos van a lograr exportar 100.000 millones de dólares. En este momento la exportación llega a 54.000 millones de dólares, pero van a llegar a 100.000 millones de dólares. Seguramente van a duplicar o casi duplicar lo que están exportando, pero a costa de que los precios internos sean iguales que los precios externos. Y nosotros no tenemos nuestros salarios iguales que los externos. Nuestro salario en dólares, medido en dólares, es muchísimo más bajo que lo que tienen en Europa. En Europa el salario promedio es 4.500 dólares por mes, y acá, según el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, tiene un promedio que se llama RIPTE, que es las remuneraciones registradas y estables. El RIPTE es de 830 dólares. Entonces hay una diferencia abismal entre los 4.000 y 4.500 dólares que cobran un trabajador en Europa Central que los 830 dólares en promedio que cobramos en Argentina. 5 veces menos. Y pagamos los mismos precios. Y pagamos los mismos precios y lo producimos nosotros y lo vendemos a 10.000 kilómetros, porque el puerto de entrada de ellos es Ámsterdam en Europa. Por ejemplo, la botella de aceite. La botella de aceite 900 centímetros cúbicos se vende acá en cualquier supermercado a no menos de 200 pesos. Y hay 4 marcas que tienen el 90% del mercado interno. Molino Río de la Plata con aceite cocinero, Arcos con su propia marca, Aceitera General Dehesa con Natura y Molino Cañuela con Pureza. Esas 4 marcas tienen el 90% del aceite mezcla de la Argentina y te la venden a no menos de 200 pesos, 110, 213. ¿Por qué? Porque el mercado de Ámsterdam se vende a $2 y al tipo de cambio oficial de 104 pesos con 50 te da suma, estamos diciendo. O sea, permanentemente igualan los precios externos a los precios internos. Es una locura. Nunca el peronismo, ni Menem se animó a eso. En lo personal yo recién me di cuenta de la jugada de Menem que tuvo con el río Paraná. Recién me di cuenta con Río Paraná 10 años más tarde. Ya había concesionado los puertos, había creado esta UTE que se llamó Hidrovías Sociedad Anónima, Hidrovía Paraná, Río Paraná Sociedad Anónima. O sea, todo lo que ha dicho Menem lo ha dicho en forma encubierta y vergonzosa. No, en forma desembosada, hacen un circo donde está el presidente de la República en el salón del Bicentenario de la Casa Rosada y firma este proyecto de ley que es el que le da el poder, la suma de poder público al Consejo Agroindustrial Argentino. Un proyecto para cómo lo nombran es todo vergonzoso. Lo nombran, dicen régimen de fomento al desarrollo agroindustrial federal inclusivo, sustentable y exportador. Ese es el nombre de la ley que firma Alberto Fernández, que firma Mansur como jefe de gabinete y que firma el ministro Julián Domínguez como ministro de Agricultura. Sí. Los dirigentes sindicales, cuanto más gritan y más se golpean el pecho y hacen más profesión de defensa de los trabajadores, es más grande la entrega que realizaron. Bueno, lo mismo está haciendo el presidente de la República. Le ponen a esta ley, este proyecto de ley, un nombre rimbombante con todos esos adjetivos, pero para encubrir una entrega escandalosa. Total. En el trípode del poder de la Argentina, lo veníamos hablando contigo, Daniel, por radio y en forma personal. El trípode del poder de la Argentina estaba repartido entre el Consejo Agroindustrial Argentino, o sea, el que se beneficia con esto. Repetimos, ahí está Cargill, Glencore, Luis Dreyfus, Molinos Agro, que es Molino Río de la Plata, Aceitera General Dehesa, todos los grandes, Cofco, Glencore, todos los grandes ADM, todos los grandes exportadores que tiene Argentina de acopiadores y comerciales de cereales, más el consorcio ABC de carne, porque encima de esto lo beneficia también a los grandes productores y comercializadores de carne vacuna, que van a poder exportar libremente como están haciendo, van a exportar. El pretexto es exportar carne en conserva, pero los que dicen que es carne en conserva o novillos son ellos. No hay forma de fiscalizar si no sabemos ni cuánta cabeza de ganados hay. Entonces no hay forma de fiscalizar qué es lo que llaman ellos carne en conserva o carne manufacturera o carne vieja que va directamente
a hacer picadillo de carne, y que van a vender seguro, pero encima van a vender carne de novillo y van a decir que es carne vieja. O sea, estamos en una situación de debilidad extrema, y se le da la suma de poder al Consejo Agroindustrial Argentino, y los otros dos grandes perdedores es AEA, que no merece mejor suerte, porque AEA, la Asociación de Empresarios Argentinos, era heredera del Consejo Empresario Argentino, que fue el que apoyó el golpe militar de Videla. José Alfredo Martínez Dios era su presidente hasta antes de asumir el Ministerio de Economía. ¿Por qué? Porque ellos están endeudados. Estamos hablando de Mañito de Clarín, estamos hablando de Roca de Techín, estamos hablando de Blaquier de Ledesma, estamos hablando de Ratachi de Fiat, estamos hablando del Laboratorio Bagó. Todos ellos están endeudados en dólares porque pensaban que Macri iba a hacer lo mismo que Cavallo, que iban a tener 10 años de estabilidad y que el dólar no iba a subir y que iban a subir más las tasas de interés. Entonces se endeudaron en dólares. Pagani colocó una obligación negociable de 500 millones de dólares. Mañito compró Telecom de Argentina por 500 millones de dólares también. Trata que deben, porque ellos no ponen un peso. Y resulta que ahora con la devaluación serían perjudicados. Y el tercer elemento, el tercer tipo de poder en Argentina son los bancos acreedores, que bueno, los bancos acreedores lo que tratan es que se le pague la deuda a ellos. Y ven que si la Argentina, bueno, exporta o sigue mejores dólares, de alguna manera también lo va a beneficiar a ellos. Horacio, uno, sin entrar en una profundización, un análisis más profundo, pero así, mirando por arriba, uno asocia el peronismo históricamente con la industrialización del país, con el salario, pero esto da la impresión de que es exactamente lo contrario de lo que uno tiene en la cabeza como peronismo. Exactamente, tal cual está diciendo vos. El peronismo siempre la gallina de los huevos de oro del peronismo fue el mercado interno. Siempre había que impulsar el mercado interno, y el mercado interno con mejores salarios y más trabajadores trabajando, mayor cantidad de empleados y mejores salarios, se hacía un fuerte mercado interno. Esto no nos interesa el mercado interno. Eso es la única forma que vos consumás asado si pagás 800 pesos el kilo, o que querés consumir otro pedazo de carne si lo pagás al precio internacional, o aceite, que estamos diciendo. Van a ser todo a precio internacional, o maíz, lo que quiera comprar del producto primario que lo producimos nosotros, es si lo pagás a precios internacionales. Esta es la crueldad, extrema. Y que el peronismo, o que se dicen peronistas, o que se dicen nacionales y populares, haga esto, es lo inadmisible. Sí, y otra cosa que se me ocurre comentar, Horacio, es que esta ley, con todos esos nombres pomposos, vendría a ser el anticonflicto del campo, digamos, el conflicto del campo, que ahora todos los premios son para los que protestaron en el 2008. Exactamente, tal cual. Néstor Kirchner lo había repudiado a esto. Néstor Kirchner decía claramente, o sea que yo trabajé en el gobierno de él, y Néstor Kirchner decía, primero, dos cosas decía Néstor Kirchner que nunca me voy a olvidar. Primero decía la mesa a los argentinos. Primero, acordate que Néstor Kirchner también los chinos le habían ofrecido comprar la res entera y lo negó, porque sabía que había un ciclo ganadero, que la vaca tarda más de 9 meses y medio para parir un ternero. Rechazó esa posibilidad de venderle el res entera a esa China, porque sabía que el ciclo ganadero no resistía a esto, sino a costa, como pasó, de reducir el consumo de carne en Argentina. Entonces rechazó esto. Primero la mesa argentina, después el saldo exportable se vende. De hecho le puso cupo a la venta de carne y le puso cupo a la venta de trigo. Primero tenías que priorizar la venta de harina y para el pan, y para el trigo, para la harina y para el pan, y la carne lo mismo, para la mesa de los argentinos. Y después recién ahí se exportaba. Y Néstor Kirchner también decía una cosa que nos duele a todos. Néstor Kirchner decía, hay que ver cómo hacemos para ponerle plata en el bolsillo a la población y que no se vaya a los precios. Este era todo el leitmotiv de Néstor Kirchner. Primero la mesa de los argentinos, y segundo ver cómo se le ponía plata en el dinero, se le ponía plata en el bolsillo a la población y no vaya a los precios. Bueno, como tenemos tiempo, te voy a hacer una pregunta difícil políticamente, económicamente seguramente me la vas a saber responder. Cuando estalló la 125, el economista Claudio Lozano
denunció de que Néstor Kirchner había hecho un acuerdo con las exportadoras cerealeras, no me acuerdo exactamente los detalles, pero por algunas fechas de liquidación de los dólares, las exportadoras se beneficiaban con una cantidad importante de 1.700 millones de dólares, y bueno, por este motivo Claudio Lozano denunció y tuvo, digamos, una fuerte oposición al gobierno en ese momento. Yo eso lo interpreto como que Néstor Kirchner, porque la 125 perjudicaba a los pequeños productores, pero arregló con los grandes le dijeron que sí, largó la 125, pero los pequeños productores que iban a desaparecer, como están desapareciendo, salieron a la lucha. Entonces los grandes dijeron, bueno, ya que hay toda esta protesta, no le damos nada al gobierno, rompemos el acuerdo, y se montaron arriba de la movilización de los pequeños productores, y finalmente el acuerdo que llegaron terminó perjudicando al gobierno y a los pequeños productores, y salió ganando el sector agropecuario. Querido David, yo tengo una lectura totalmente distinta de lo que pasó. En primer lugar, era la soja, o sea, las retenciones móviles no eran para todos los granos, era para la soja, que la soja no paraba de subir. Recordemos que China la utiliza como forraje, todos los países que compran soja la utilizan como forraje para sus animales, y la soja había pasado ya los $600 de tonelada. Entonces la idea era tener una retención móvil. La retención móvil significaba, seguía subiendo, la retención era del 35% pica, pero seguía subiendo, iba a llegar hasta un 44%, del 35 al 44%, de acuerdo a lo que subía el valor de la soja. Eso no se hubiera beneficiado porque el Estado hubiera obtenido mayor recurso por la suba del derecho de exportación de la retención, y a su vez se hubiera permitido diferenciar el precio interno con respecto al precio externo. Sube la retención, entonces la diferencia que te venden al mercado interno más barato es un 35 a un 44% más barato de lo que vendían afuera. Él lo hizo para beneficiar al Estado, que es lo que él quería ver cómo se podía financiar el Estado con esto, y aparte iba a crear un fondo, como lo creó, un fondo de ahí para asistir a los pequeños y medianos productores. O sea que lo que pretendía era que se beneficiara el Estado del 35 al 44, y parte de ese aumento iba a crear un fondo de asistencia a los pequeños y medianos productores de soja, a los pequeños y medianos productores de soja, que lo mide por la cantidad de hectáreas que tiene. Recordemos que la soja, por el sistema de producción, son pocos relativamente los pequeños y medianos productores, porque se está todo mecanizado, se alquilan las máquinas, etcétera, etcétera, se alquila hasta la que fumiga, tiene una óptica la fumigadora que ve, donde ve verde, fumiga, y si no ve verde, no fumiga. O sea, todo este capital moderno había que tener mucha plata para pagarlo, y por supuesto los pequeños y medianos productores no tenían esto. La idea de Néstor Kirchner era que los pequeños y medianos productores produjeran un alimento para los argentinos, que son maíz y trigo, o girasol, no soja. Pero ahora te digo, el conflicto, ahí Lozano estuvo muy mal, porque Lozano terminó apoyando a la mesa de enlace, donde el presidente de la Sociedad Rural Argentina era, ahora me acuerdo el nombre, Viggen, primo hermano de José Alfredo Martínez Dios, es Viggen de apellido materno. El padre de este hombre era el hermano de la madre de Martínez Dios. Y Lozano, junto con mucha izquierda, que no quiero pelearme con la izquierda, fueron a apoyarlo, hicieron un acto ahí en Libertador, en la Plaza de los Españoles, en el Libertador, apoyando a la mesa de enlace. Lozano y la izquierda troquista, que no voy a dar nombre de ninguno para no ofender a nadie, pero todos sabemos que había varios. Bueno, el gobierno al revés, el gobierno quería sustituir la producción de soja para que los pequeños y medianos productores se reconviertan y vayan a producir, en vez de producir soja, que les sea rentable, por eso aumentaba la retención, que les sea rentable producir trigo y maíz y vender al mercado interno. Horacio, es más, eso fue así, además yo bueno, estuve participando, pero yo hablo del principio, en el primer momento, eso que dice Lozano, que bueno, que hubo un acuerdo, porque hubo un acuerdo con los exportadores. Fue al revés, Daniela, fue al final del acuerdo, cuando Néstor vio que perdía, porque se dio cuenta que rápidamente la mesa de enlace, él se da cuenta, él pensaba aparte, esto lo sé por gente muy allegada a Néstor, él pensaba aparte de lo que dice el manual de economía. El manual de economía te dice que vos tenés que, como los industriales pagan salarios,
y para que el salario no le suba no tiene que subir el precio de los alimentos. Eso se llama la ley de bronce del salario. O sea, el salario es básicamente alimento, dice la ley de bronce. No es tan así, pero básicamente es alimento. No puedo hacer subir los alimentos porque si no tengo que subir los salarios. Él estaba convencido que los industriales iban a apoyar a él. Y ahí entendió y entendimos todos que había una trama de complicidades. Por ejemplo, Clarín salió a pegarle entrada, ¿por qué? Porque uno de los principales bienes del Clarín, de apellido Aranda, tiene campo arrocero en Corrientes y tiene también producción de soja. O sea que Clarín de entrada le salió a pegarle al gobierno porque no quería que le subieran retención a soja. Y así como pasa con Clarín, pasa con muchos grupos industriales que se han diversificado, pero no en la industria, se han diversificado en el campo. Todo el norte argentino, tanto el noreste como el noroeste, tiene grandes extensiones de producciones de soja, pero 90.000 hectáreas, o sea, una cosa monstruosa. Vos, que sos de Silvicoy, no tenés tipo que tenga 90.000 hectáreas como pasa en Salta o como pasa en el Chaco. Hola. No, que no hay, te digo, que no hay. Por eso, nosotros en el Chaco o en Salta, hay tipos que tienen 70.000, 90.000 hectáreas. ¿Quién son? Jorge Brito se mató en el avión viendo los campos que tenían en Salta. O sea, son grandes empresarios y banqueros que han diversificado y han puesto, con este sistema de mecanización que tienen, con pocos trabajadores, con máquinas modernas, se han dedicado a producir en zonas que era árida, han tirado el impenetrable. Bueno, tienen grandes detenciones de tierra. Esto es lo que no había visto Néstor Kirchner ni tampoco ninguno de nosotros. Horacio, nos dimos cuenta ahí. Horacio, tenemos que entregar el programa, ya no hemos pasado. Escúchame, pero entonces, de nuevo, lo mismo, las medidas que está tomando el gobierno nacional y esta ley es en contra de todo lo que el kirchnerismo nos estuvo corriendo a los que somos revolucionarios de la izquierda. Le haces el juego de la derecha, le haces el juego al campo, etcétera. Bueno, el que le hace el juego a la derecha y al campo es el gobierno nacional. Yo tengo una pregunta. Totalmente de acuerdo. Este gobierno se rinde incondicionalmente ante el sector más poderoso de la Argentina. Néstor los enfrentó. No quiero hacer un panél con esto, pero Néstor los enfrentó. La perdió, pero la enfrentó. En dos palabras, ¿qué programa le queda por hacer al PRO después de esta medida? Son lo mismo, o sea, lo que pasa es que hay diferencia política, quien administra la caja, pero con esto Alberto lo que trata es llegar a los 4 años de gobierno, y con esto garantiza, con este acuerdo, él cree que garantiza llegar sin sobresaltos con el tipo de cambio, porque esto van a querer ajustar de a poco para que no se le queme la sopa, pero ellos van a ajustar de a poco, pero todo esto en poco, en vez de ser un shock cambiario, de a poco lo vamos a pagar todos con el aumento del precio de los alimentos. Muchas gracias, Horacio. Pobre pueblo argentino, te saludamos y bueno, a vos y ya nos vamos, a vos, a la audiencia, hasta ha terminado el programa número 112 de Todos los Fuegos y te agradecemos mucho tu participación, Horacio, y saludo a la audiencia. Muchísimas gracias. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara